Práctica espiritual pirámide. Una persona, como observador desde el principio espiritual, sin prejuicios, mira al mundo. Su apoyo a la vida y su importante objetivo es el alma. Anastasia Novich, Alatra. Hola. Con ustedes, la presentadora del programa Juntos a Solas, Shanna. Y Andrei. Al continuar estudiando los materiales del libro Alatra, descubrimos nuevos entendimientos y comprensiones, ampliando nuestros horizontes de conocimiento. Nos sorprende constantemente la profundidad y singularidad del conocimiento que se expone en él. Cuando una persona busca, encuentra más de lo que esperaba encontrar. En este sentido, el libro Alatra es una fuente única de conocimiento espiritual primordial. La verdad solo se puede comprender mediante sentimientos profundos que emanan del principio espiritual. En el episodio anterior del programa Juntos a Solas, examinamos la meditación Chetverik descrita en el libro. Ella ayuda a conocer la parte invisible de una persona, es decir, parte de su estructura energética multidimensional, concretamente las 4 entidades, que desempeñan un papel fundamental en la formación de las decisiones internas de una persona, y por lo tanto, influyendo en su destino. Hoy hablaremos de la meditación pirámide del libro Alatra de Anastasia Novich. Nos impresionó mucho la información sobre la parte invisible de la persona, en particular, sobre su estructura energética y su multidimensionalidad. Al fin y al cabo, en el mundo moderno, la persona sigue siendo un misterio para los científicos. En particular, no hay respuestas a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde provienen nuestros pensamientos? ¿Por qué no los vemos, pero sentimos plenamente su impacto en nosotros? ¿De dónde aparecen en las personas sus superpoderes y cuál es su fundamento? ¿Cuál es la naturaleza de la telepatía? ¿Qué es un estado alterado de conciencia-mente? ¿Por qué las personas tienen diferentes niveles de este? ¿Por qué una persona cambia su cualidad interior en un estado de meditación? ¿Qué es el alma? ¿Cómo se convierte una persona en un santo durante su vida? En el libro Alatra, que proporciona claves para un conocimiento ancestral único, encontramos respuestas a estas y muchas otras preguntas. Personalmente, me impresionó que, en la antigüedad, el conocimiento de perfeccionamiento espiritual era algo natural para la gente. Es decir, el trabajo en sí mismo era la prioridad número 1 para los representantes de las civilizaciones antiguas en la sociedad de la época. El libro Alatra ofrece abundante evidencia de ello, mediante hallazgos arqueológicos y de otro tipo, desde el Paleolítico. Es decir, ahora hay una amplia base científica de diversos artefactos en todo el mundo. Y cada año, los científicos siguen descubriendo cuevas con petroglifos, yacimientos arqueológicos con signos sagrados, restos de viviendas, templos sagrados, ropas con restos de pinturas inusuales, signos, etc. Pero, obviamente, por razones políticas o religiosas de los poderosos de este mundo, todo esto sigue existiendo por separado, en beneficio de un reducido círculo de especialistas que se ocupan de estos temas. Y es una lástima, porque este conocimiento permite comprender el estado actual de la sociedad mundial y hasta qué punto se ha distorsionado el vector de su desarrollo. En el libro Alatra se revela con gran detalle el conocimiento sobre la estructura multidimensional del ser humano, conocido por los antiguos. Se abordan en profundidad las cuestiones de la interacción entre el ser humano y el mundo a nivel energético. Si miramos las culturas antiguas en diferentes continentes, estudiamos cuidadosamente los artefactos antiguos, los objetos sagrados de los antiguos, los entierros, los edificios,
los signos. Es difícil no notar que prácticamente los mismos signos y designaciones se encuentran en los diferentes continentes, en diferentes épocas. Por ejemplo, un círculo, un cuadrado, un cubo, un rombo, así como un triángulo, una pirámide, una cruz de varias formas, una flor, una designación de 4 lados, una imagen constante de ciertas semillas en un bordado, líneas en la cantidad de 3, 4, 6, 7 piezas, así como 33 y 72. Incluso, en la era paleolítica, no solo se crearon bordados sagrados, sino que también contenían el conocimiento encriptado. Por ejemplo, aquellos donde está marcado exactamente 72 semillas. En un círculo, hay 7 formas piramidales, con haces de 7 semillas. En el centro del dibujo, hay una flor de 7 pétalos, una estrella de 7 puntas, cuyo centro está rodeada por 33 semillas, y cada lado del pétalo consta de 6 semillas. Hay muchos ejemplos similares. Basta recordar la cultura tripoliana, la cultura del sistema de antiguas ciudades de los Urales meridionales, como Arcaim, las culturas de la antigua Europa, Asia, etc. Según el conocimiento expuesto en el libro Alatra, los antiguos poseían un lenguaje especial, el lenguaje de determinados signos, que denotaban el concepto completo de la estructura invisible y multifacética del mundo y del humano, del mundo espiritual y la posibilidad para el humano de alcanzar la liberación espiritual. Este conocimiento era constante y se transmitía oralmente de generación en generación. Y los signos, incluyendo conceptos clave, conceptos espirituales y conceptos del mundo invisible del humano, se registraron en piedras, ropas, utensilios rituales, moradas sagradas, cuevas, etc. Por ejemplo, los petroglifos de pinturas rupestres en el Mar Blanco, la ciudad de Salabroga, República de Carelia, Rusia, o en la Nenforsin sueca en la provincia de Ångermanland, o en Tanuma Bohuslin, o en el umbral de los Alpes centrales en el valle de Valcamonica, Italia, o las inscripciones de los bosquimanos africanos en las montañas de Drakensberg, o los dibujos de la meseta montañosa de Tassilinadjir en el Sahara, etc. ¿Qué tiene de especial el libro Alatra? Aquello que en él se expone es lo que ahora se oculta cuidadosamente a la sociedad, el significado de unos u otros signos y símbolos, así como ciertos números registrados en un número estrictamente definido de líneas, semillas u otras designaciones en el dibujo sagrado. Puedes leer más sobre este material en el libro. Todas estas imágenes y símbolos se basaron en el conocimiento de las prácticas espirituales, los detalles del despertar a las fuerzas espirituales en una persona, y la manifestación del momento de la fusión de la personalidad con su alma. También señalaron a una estructura piramidal especial de la persona en el mundo invisible, donde el centro es el alma. Mencionaremos brevemente algunos de los símbolos antiguos, para comprender mejor las metas y objetivos de la antigua práctica espiritual, pirámide. El círculo es un antiguo símbolo del alma, o manifestación del mundo espiritual, incluyendo el ser espiritual, símbolo de la presencia de Dios, designación del sagrado sonido Ra. Una circunferencia que simbólicamente delimitaba y contenía en sí una parte del gran vacío. Considerando que el alma es verdadera antimateria, es decir, una fuerza que emana del mundo espiritual, en la comprensión del pensamiento materialista es la nada. A veces, se representaba como un punto en el centro de un círculo, símbolo de la energía concentrada del mundo espiritual. En algunos casos, esto designaba la etapa inicial del desarrollo espiritual, el despertar. El círculo en sí mismo simbolizaba las fuerzas espirituales, las propiedades del alma en el sentido de perfección, integridad, constancia, eternidad, designación del mundo espiritual, el ser, que no tiene principio ni fin.
Otro hecho es digno de mención. En la estructura humana, el alma está rodeada de capas de información, subpersonalidades. Pero todo esto sigue encerrado en una capa, compuesta por la energía vital del humano, el prana. El prana es una especie de capa entre la energía del alma y el mundo material. En la mitología de los pueblos del mundo, especialmente donde se reflejaba este conocimiento sagrado espiritual sobre el humano, a menudo se establecía un paralelismo asociativo entre la energía del prana y las características de fuego del sol. De ahí proviene la designación del alma como un disco solar. El círculo también significaba la distinción de dos esferas, la material y la espiritual. Si esto se refería al conocimiento sobre el humano, entonces esto indicaba la información sobre el alma, que se encontraba, por así decirlo, en un estado intermedio. El cuadrado, en el simbolismo del conocimiento primordial, es una base convencional de la estructura piramidal del humano, que une todas sus cuatro entidades principales. Debido a esto, en diferentes pueblos, el cuadrado, como símbolo, se asoció con la tierra, todo lo terrenal, con la unión de los cuatro elementos, los puntos cardinales y el principio masculino, en contraposición al círculo, que simbolizaba el principio femenino y el cielo. Este conocimiento se reflejó en la construcción de numerosos edificios religiosos de diferentes naciones del mundo. Por ejemplo, zigurats, pirámides, templos, santuarios, iglesias y otros edificios sagrados se construyeron sobre una base cuadrada. Además, por regla general, la propia arquitectura del edificio reflejaba, de una u otra forma, el conocimiento de la transformación de un cuadrado en un círculo o rombo, que era la imagen esquemática de un cubo colocado en una de sus esquinas. Es decir, estos símbolos registraban el conocimiento de la transformación energética, de la estructura de una persona durante su liberación espiritual, la transición de la personalidad espiritual, del mundo material al espiritual. El rombo simboliza la transformación y la liberación espiritual del humano. A él se lo designa así por los signos de la fusión de dos fuerzas, que formaron una nueva forma en el espacio, un rombo inscrito en un cuadrado, o un rombo que se extiende más allá del cuadrado, formando 8 ángulos, una estrella de 8 puntas. Todo esto representa el simbolismo del conocimiento original sobre la liberación espiritual del humano. ¿Y qué significan las 6 líneas que se repiten en las designaciones sagradas, 6 semillas y 6 guiones? Y en otros casos todo es igual, pero con la cantidad 7. ¿Por qué esta cantidad se repite con admirable persistencia en las designaciones sagradas de los pueblos antiguos que vivían en diferentes continentes? La respuesta a esta pregunta también se puede encontrar en el libro Alatra. Del libro Alatra. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano, durante su vida, es un objeto espacial multidimensional, construido alrededor del alma y con su propia personalidad inteligente. La forma y estructura habituales del cuerpo físico, visibles a simple vista, junto con sus procesos físicos y químicos, y su sistema de control, incluido el cerebro material, son solo una parte de la estructura general de una persona, que se relaciona con la dimensión tridimensional. Это всего лишь часть общей конструкции человека, которая относится к трехмерному измерению. Es decir, la persona se compone del alma junto con sus capas de información, sus personalidades y estructuras, por así decirlo, compuesta por diversos campos de otras dimensiones, incluido el cuerpo físico, ubicado en la dimensión tridimensional. Como ya he dicho, el ser humano es mucho más que simple materia.
A su manera, la estructura es muy compleja, no solo física, sino también energéticamente. Al examinar la estructura física de un ser humano, incluso con la ayuda de equipos modernos, solo podemos observar una parte de su estructura, que existe en 3 dimensiones. Además, si examinamos la estructura general del ser humano, cuya mayor parte pertenece al mundo invisible, podemos descubrir que físicamente está mucho menos protegido que en el nivel de las energías sutiles. La estructura general del ser humano está diseñada de tal manera que el alma esté más protegida que el cuerpo. El cuerpo es simplemente una envoltura material adicional y es reemplazable, creada para ciertas condiciones de existencia en el universo, en la geometría del espacio tridimensional. Es temporal y mortal. Es una especie de biomáquina, controlada por la personalidad, es decir, quien toma decisiones constantes, que se reflejan en los eventos de su trayectoria vital, así como en su desarrollo espiritual en general. El cambio de cuerpo, en las reencarnaciones, es simplemente una renovación de esta envoltura exterior adicional, en sentido figurado, como la regeneración de la piel en el cuerpo físico, o un cambio de ropa en la vida cotidiana. Naturalmente, existe una interacción entre las partes energética y física de la estructura humana y diversos procesos de intercambio de energía e información. Como ya he dicho, todo en el mundo está interconectado. El mundo es multidimensional y tiene diferentes paralelismos. Una persona en el mundo invisible es un sujeto con información compleja y orientación espacial, que se encuentra simultáneamente y establemente en 6 dimensiones. Es difícil para la gente moderna comprender esto, pero espero que con el desarrollo de la física y la biofísica, cualitativamente nuevas, la ciencia llegue hasta este hecho. La persona se encuentra simultáneamente y establemente en 6 dimensiones que se influyen constantemente entre sí. Pero una persona tiene la oportunidad, durante la vida, de lograr la fusión de la personalidad con el alma, alcanzar la madurez espiritual y entrar en la 7ª dimensión, nirvana, paraíso. Es decir, alcanzar su liberación espiritual y, si lo desea, conocer incluso las dimensiones más elevadas. ¿Qué es una personalidad inteligente? En la nueva construcción, en el nuevo cuerpo, se forma una nueva personalidad. Esto es lo que cualquier persona se siente durante la vida, el que hace la elección entre principios espirituales y animales, analiza, saca conclusiones, acumula el equipaje personal sensible emocional dominante. Si durante la vida una persona se desarrolla espiritualmente tanto que se produce la fusión de su personalidad con el alma, se forma un ser cualitativamente nuevo y maduro, diferente del humano que se va al mundo espiritual. Esto es, de hecho, lo que se llama liberación del alma, del cautiverio, del mundo material, partida hacia el nirvana, alcance de la santidad, etc. Si durante la vida humana no se produjo dicha fusión, tras la muerte del cuerpo físico y la destrucción de la estructura energética, esta personalidad inteligente acompaña al alma para renacer, reencarnación, convirtiéndose, digamos condicionalmente, para comprender la esencia, en una subpersonalidad. Cuando el cuerpo físico muere, el ser humano continúa su existencia. En el estado de transición,
presenta una apariencia esférica con estructuras espirales. El alma está encerrada en esta formación junto con sus capas de información, subpersonalidades de encarnaciones anteriores, incluyendo la personalidad de una vida reciente. Hoy en día, en la sociedad de consumo, se inculca a la persona desde su nacimiento la idea de que el mundo es material y, supuestamente, es la única realidad existente. Nuestro cerebro está diseñado para adoptar rápidamente diversos estereotipos y guiarse por ellos, hasta que la persona elige otros nuevos. Así, a menudo, desde la infancia, se forma una vida basada en falsas creencias, una visión parcial del mundo, desde la perspectiva de un observador del principio animal. Pero, ¿qué sabe una persona del mundo? Supongamos que hoy en día, ciertos campos de la tercera dimensión han sido poco estudiados. Por ejemplo, los campos físicos, acústicos, electromagnéticos, gravitacionales, etc. Cabe destacar que esta es la dimensión con la que cada persona se identifica desde la infancia y la considera nativa, familiar y, en muchos sentidos, reconocible. Pero, ¿sabe una persona en qué consisten estos campos? ¿Cómo se entrelazan con la compleja y multidimensional realidad del universo? ¿Cómo se produce el intercambio y la influencia mutua entre las dimensiones? El libro ofrece un buen ejemplo sencillo: el pensamiento humano. ¿Por qué los científicos no pueden rastrear su origen? Porque su formación está conectada con energías sutiles de otra dimensión, en la que también existe el ser humano, o mejor dicho, forma parte de su estructura energética. Y en nuestra dimensión ya se manifiestan energías brutas, por así decirlo, derivadas de esta oleada, que los científicos registran al observar la excitación de las neuronas en el cerebro. Anastasia. Mucha gente, simplemente, asocia su existencia solo con la tercera dimensión, sin comprender sus verdaderas capacidades. Pero, cuando comprendes, aunque sea una pequeña parte de ellas, también comprendes la enorme responsabilidad que conlleva tu vida, como todo en ella está interconectado, incluso en relación con las dimensiones. Rigden. Es cierto. Ya he dicho que cuando una persona nace en un cuerpo, en este mundo material, su estado de conciencia-mente se sintoniza con la onda del principio animal, con la percepción inicial, por parte de la nueva personalidad, de la información del mundo material tridimensional, con la ayuda de los órganos sensoriales físicos. La tarea de la persona que emprende el camino del desarrollo espiritual no es solo aprender a cambiar, de forma independiente, a un estado de conciencia-mente diferente, sino también conocer el mundo con una nueva cualidad, ampliando sus capacidades y comprendiendo la diferencia fundamental entre el mundo material y el espiritual, es decir, para hacer su elección conscientemente. Anastasia. Sí, hoy en día la ciencia sabe poco sobre otras dimensiones, pero ya existe información que hace reflexionar a la gente inteligente. Por ejemplo, es curioso que una persona vea su cuerpo exactamente de esta forma, y no de otra, porque su visión está adaptada a la percepción de ondas electromagnéticas en un rango de frecuencia específico, o como dicen los físicos, en el rango de la luz visible. En rayos infrarrojos y ultravioleta, luz invisible para el ojo, o al fotografiarse con el método Kirlian, la persona ya se verá algo diferente. Rigden. Ciertamente, en pocas palabras, usando dispositivos modernos o ciertas técnicas de meditación, se pueden ver diversas formas de resplandor, el campo electromagnético de una persona, la forma del aura, etc. Y toda esta forma poco entendible de una persona puede verse en el espacio tridimensional, que, en combinación con el tiempo, representa la medición de 4 dimensiones.
Pero en la medición de 5 dimensiones, una persona, en una posición de interacción de energías sutiles, se ve diferente, en forma de pirámide con la cima separada. En la 6ª dimensión, se está llevando a cabo una pequeña modernización de la pirámide. Es importante señalar que el poder de la mente animal se limita a solo 6 dimensiones, que componen el mundo material del universo. En términos generales, el mundo material ocupa solo el 5% del universo. Empezando por la 7ª dimensión hasta la 72, está el mundo de energías e información que, entre otras cosas, conforman el mundo material del universo y también mejora las estructuras energéticas, gracias al movimiento y a la fuerza de Alat. Pero más allá del universo, existe un mundo cualitativamente diferente del mismo, el mundo espiritual, el mundo de Dios, donde, de hecho, una persona puede convertirse en un nuevo ser espiritual. En este caso, le basta con alcanzar la 7ª dimensión, liberándose de la atadura material, para luego, si lo desea, acceder al mundo espiritual. Pero volvamos al mundo material. El humano es capaz, incluso bajo el dominio del principio animal, de sentir, interactuar energéticamente e influir conscientemente en la materia, hasta la 6ª dimensión. Por costumbre, el humano se esfuerza por desarrollar estas habilidades sobrenaturales para tener poder sobre los de su especie en el mundo tridimensional. Este es el deseo principal que, bajo el dominio del principio animal, le permite alcanzar el éxito en este ámbito. Aunque para la propia conciencia mente humana, en un estado de sumisión a la voluntad de la mente animal, este deseo dominante pasa prácticamente desapercibido. En el mejor de los casos, el humano intenta justificarlo, incluso para sí mismo, con razones nobles, una manifestación de supuesta preocupación por los demás y su ayuda. Anastasia. En otras palabras, tales habilidades sobrenaturales pueden ser obtenidas no solo por personas que siguen el camino espiritual, manteniendo el dominio del principio espiritual en sí mismos, sino también por aquellos que siguen en la dirección exactamente opuesta y viven bajo el poder de la voluntad del principio animal. Rigden. Cierto. Estos pueden ser, por ejemplo, diversos psíquicos, magos, hechiceros, personas con habilidades paranormales, es decir, aquellos que son capaces de alcanzar un estado alterado de conciencia hasta la 6ª dimensión, y desde allí, influir en las dimensiones inferiores y las estructuras débiles, manifestar actividad energética y realizar algunas transformaciones. La influencia en las terceras dimensiones, desde las dimensiones superiores, 4ª, 5ª y 6ª, afecta, naturalmente, al plano informativo de la materia densa de la dimensión tridimensional. Solo al ejercer tal influencia, una persona no comprende plenamente por qué se le otorgó esta fuerza, qué está haciendo realmente, qué cambios está generando, y a quién sirve realmente. Toda esta influencia energética, incluso desde la 6ª dimensión, pero desde la posición de dominio del principio animal en una persona, no es un indicador de desarrollo espiritual. En otras palabras, si una persona se desarrolla espiritualmente, sus aspiraciones y deseos se conectan con el mundo de Dios, es decir, el principio espiritual domina en ella. Entonces, en última instancia, puede, mientras aún está viva, ir más allá de las limitaciones del mundo material, 6 dimensiones, y entrar en la 7ª dimensión. Al mismo tiempo, su estructura energética, en la 7ª dimensión, se vuelve más compleja. Si hablamos de estos complejos procesos energéticos asociativamente,
que es comprensible para el pensamiento de un habitante de una dimensión tridimensional, entonces una persona experimenta una transformación de la estructura, de una forma piramidal a la forma de un cubo colocado en una de sus propias esquinas. En otras palabras, la estructura energética de tal persona espiritualmente liberada es cualitativamente diferente de la forma piramidal de la estructura energética de una persona común en la sexta dimensión. Y cuanto más profundiza una persona en el autodesarrollo espiritual, más compleja se vuelve su estructura energética. Una estructura energética tan transformada no puede pasar desapercibida para quienes poseen una auténtica visión espiritual. La estructura energética piramidal ocupa mucho más espacio que el cuerpo físico, y la estructura cúbica, 10 veces más. Un fenómeno tan singular es difícil de pasar por alto en el plano energético, incluso desde la perspectiva de un observador de dimensiones superiores. Como se dice, la verdadera santidad de un humano no escapa de la mirada del observador desde el principio espiritual. Pero, por desgracia, en la sociedad humana, tal transformación ocurre en muy raras ocasiones. Por cierto, en la antigüedad, las personas que alcanzaban la séptima dimensión durante su vida y obtenían la liberación espiritual eran representadas simbólicamente en forma de cubo, a menudo con una marca en una de sus esquinas. El mismo símbolo era designado al Ser Supremo del mundo espiritual. Para facilitar a las personas la idea de lo que es su construcción en 6 dimensiones, y como todo esto está interconectado, daré un ejemplo asociativo simple. Existe un juguete infantil llamado caleidoscopio. Consiste en un tubo con espejos y piedritas multicolores, colocadas en su interior, en un ángulo determinado. Al girarlo, se pueden observar diferentes combinaciones de patrones. Cuantos más espejos haya, más complejos serán los patrones y figuras observados. Así, en nuestro caso, los espejos son las dimensiones, y las piedritas son los componentes principales de la estructura energética humana. Su número es estable, pero cualquier cambio cualitativo en el proceso de perfeccionamiento espiritual conlleva una transformación más compleja de toda la estructura. Anastasia. En el mundo moderno, la gente tiene poca idea de cómo está construido su cuerpo en el mundo tridimensional, por no decir más. Por lo tanto, podría ser sorprendente para ellos escuchar información sobre la presencia estable y simultánea de una persona en 6 dimensiones. Aunque, en cierto sentido, también se puede comprender a quienes han vivido la mayor parte de su vida considerando este mundo como la única realidad. Sin experiencia espiritual práctica, surgen de inmediato muchas preguntas de la mente. ¿Cómo puede ser esto exactamente? ¿Y por qué se llevan a cabo estas conexiones? Y así sucesivamente. Rigden. En tales casos, por regla general, el principio animal se activa primero, sin querer perder su poder sobre la persona, lo que genera inmediatamente rechazo e incomprensión en ella, llevándola a la vieja y habitual forma de pensar del profano en el mundo tridimensional. Sin embargo, es imposible comprender plenamente las dimensiones superiores y adquirir experiencia personal en el estado de conciencia mente limitado del observador del mundo tridimensional. Daré un ejemplo sencillo. Imaginen que observan los procesos que ocurren en los habitantes de una dimensión bidimensional. En el entendimiento humano, una dimensión bidimensional en sí es plano, que se caracteriza por su longitud y anchura. En resumen,
Los habitantes de una dimensión bidimensional no comprenden qué es el volumen. Imaginen que ven un objeto cósmico translúcido, en forma de cono o esfera acercándose a su mundo. ¿Qué verán? En lugar de un cono, una figura bidimensional, es decir, un círculo con un punto en el centro, y en lugar de una esfera, solo un círculo. ¿Por qué? Porque su pensamiento está configurado para percibir un mundo bidimensional. El concepto de una dimensión tridimensional no encaja en su percepción del mundo como seres que viven en un espacio bidimensional y observan desde él. En otras palabras, no ven la imagen real, porque está fuera de su dimensión, fuera de su estado habitual de conciencia-mente, limitado por ciertos límites. Volvamos ahora a nuestro espacio tridimensional. Hoy en día, las personas se comportan exactamente de la misma manera. Estudian el mundo desde la perspectiva de un habitante de una dimensión tridimensional. Pero una persona, a diferencia de los seres de otras dimensiones, posee una estructura energética única, gracias a la cual, al desarrollarse espiritualmente, es capaz de conocer otras dimensiones y ver el mundo como realmente es, y no en el estrecho espectro de la percepción limitada del mundo dentro del marco del espacio tridimensional. Nuestro cuerpo físico es, de hecho, solo una parte de la estructura, ubicada en la dimensión tridimensional. Es precisamente con él que la nueva personalidad comienza su proceso de aprendizaje. Esta información, combinada con la experiencia práctica de desarrollar prácticas espirituales, profundizó mi comprensión del verdadero propósito de mi vida y me brindó una clara comprensión de que el mundo material es ilusorio y que el mundo verdadero, que una persona puede conocer con la ayuda de sentimientos profundos, es auténtico. Comprendí por experiencia propia las palabras del libro Alatra. Lo que se puede conocer mediante sentimientos profundos no está sujeto al cerebro. El cerebro es un dispositivo biológico que realiza múltiples funciones. Sirve como receptor y transmisor de información, no solo del mundo externo, visible, sino también del invisible, incluyendo el mundo interior de la persona. Cuando una persona comienza a meditar y da una orden mental, se liberan energías sutiles que activan ciertas zonas de la estructura energética. Entonces, el cerebro del cuerpo físico se reconfigura al modo de funcionamiento de un estado alterado de conciencia-mente. Del libro Alatra. ¿Y qué es esa información selectiva del mundo circundante? La mayor parte de la cual nos llega a través de la visión. Lo que vemos, según la física cuántica, es una ilusión generada por la geometría de un espacio dado. En un estado normal de conciencia-mente, percibimos el mundo, no desde la posición de un observador cósmico o de otro observador separado, sino desde la posición de un observador inmerso en un espacio tridimensional, ubicado en ciertas coordenadas, en un momento dado del tiempo. Por lo tanto, percibiremos el mundo de forma unilateral, solo desde este punto, y en este caso, no podemos prescindir de distorsiones. Incluso, vemos nuestro cuerpo como una imagen tridimensional que nuestro cerebro percibe, en sintonía con nuestro estado de conciencia-mente cotidiano. Si cambiamos de estado de conciencia-mente, y por ejemplo, examinamos nuestro cuerpo físico en estado de meditación, veremos el aura y las capas que le corresponden, en general, con un diseño completamente diferente al nuestro. Al realizar meditaciones más complejas, asociadas con la observación desde dimensiones superiores, podemos ver un diseño más amplio e integral de nosotros mismos, incluyendo partes ubicadas en otras dimensiones.
Todo esto, en consecuencia, ampliará nuestra comprensión de la estructura energética de una persona. Cuando una persona comienza a meditar, da una orden mental, utilizando unos u otros chakras, que liberan energías sutiles, que activan ciertas zonas de la estructura energética. Gracias a esta orden mental, el cerebro del cuerpo físico se reconfigura al modo de funcionamiento de un estado alterado de conciencia-mente. Además, en meditaciones más profundas, se produce un proceso bastante interesante. El meditador prácticamente detiene los pensamientos. Y la información, en su forma pura, se obtiene debido a la fuerza, que la gente desde la antigüedad llama el sexto sentido, la intuición, conocimiento intuitivo. Y tal conocimiento es mucho más profundo, más rico y más diverso que la percepción visible habitual del mundo. Después de todo, el observador, desde el principio espiritual, percibe los procesos de energía con los sentimientos, de manera completa y clara, conociendo la verdadera realidad. Gracias a esto, después de la meditación, es obvio para él una diferencia significativa entre lo que el cerebro humano percibe, de manera rutinaria, como realidad, en el mundo tridimensional, y lo que realmente es la realidad que forma los eventos de este mundo. Para tal observador, no es un problema extraer información muy por delante de la comprensión científica moderna de ciertos procesos en este mundo. Quisiera señalar que todo lo que intentamos transmitir ahora con palabras, hablando de la estructura energética de una persona, es solo una descripción asociativa de los procesos del mundo invisible, comprensibles para nuestro cerebro, por así decirlo, para la comprensión primaria. Después de todo, el mundo invisible solo se puede sentir. Durante la meditación, el cerebro entra en un estado alterado de conciencia-mente, y entonces surge la oportunidad, no con la mente, sino con sentimientos profundos internos, de conocer tu estructura energética, de sentir tu alma. Como dice Rigden Shappo, una persona, con su conocimiento, es capaz de llegar tan lejos como cree que puede llegar. Cuanto más persistentemente se distancie cada persona de las actitudes limitantes formadas por el principio animal, más se manifestará su efecto en la realidad. Al adoptar una postura firme, como observador desde el principio espiritual en la vida, se puede comprender la profunda interconexión e interacción con el mundo entero. En el libro Alatra se explica que la estructura de una persona, desde la posición de una dimensión superior, no se parece a la del mundo tridimensional, con brazos, piernas, cabeza y torso. Asociativamente, se asemeja a una forma compleja, que es parecida a una pirámide tetraédrica truncada con la cúspide separada. Es decir, el cuerpo energético de una persona, ubicado en 6 dimensiones, tiene la forma de una pirámide tetraédrica truncada con la cúspide separada. En el libro Alatra se ha escrito mucho sobre la estructura invisible de una persona. Gracias a este conocimiento y al desarrollo de la práctica pirámide, se puede percibir la estructura energética de una persona. Nosotros, como la mayoría de las personas, desconocíamos nuestra estructura invisible, hasta que recibimos este conocimiento y adquirimos nuestra propia experiencia gracias a la meditación Chetverik, de la que hablamos en el programa anterior, y a la práctica espiritual pirámide, descrita en el libro Alatra. Mis amigos y yo hicimos una observación interesante, de que luego de desarrollar estas prácticas, se nos abrió para nosotros una manera completamente nueva, hasta en la meditación Loto, a través del prisma del entendimiento, de la multidimensionalidad de la estructura humana. El libro Alatra especifica que la estructura energética piramidal de una persona ocupa mucho más espacio que el cuerpo físico. Cuando una persona trabaja en sí misma, se involucra en prácticas espirituales y se preocupa diariamente por la liberación de su alma,
Su estructura energética se transforma gradualmente en una estructura cualitativamente diferente. Y cuando la personalidad se fusiona con el alma, se forma un nuevo ser espiritual que ya no necesita una envoltura material. Pirámide es una meditación muy efectiva que ayuda a sentir tu verdadero mundo interior, así como a comprender la compleja estructura del ser humano, poco conocida por la gente moderna. Gracias a la meditación pirámide, una persona puede sentir su estructura energética, conectada con las 4 entidades, ampliar su percepción, pero lo más importante es que siente profundamente su alma. Al trabajar con esta meditación, te entiendes a ti mismo más profundamente, tu compleja estructura multidimensional, y adquieres la comprensión de que muchos pensamientos aparecen y desaparecen sin nuestra voluntad. Una descripción detallada de esta práctica se presenta en las páginas del libro Alatra. Lo más importante es que con la ayuda de esta meditación, la persona, como personalidad, adquiere experiencia no solo de sentir la presencia divina, sino también el contacto con su alma, desarrollando la costumbre de un contacto constante con ella. En la práctica, comprende que el alma es la parte principal y más importante de toda la estructura. El alma eres tú, pero el verdadero. El resto de la estructura energética en 6 dimensiones se construye a su alrededor. En esta meditación, la persona adquiere una percepción completamente diferente de su realidad y aprende a conocerse a sí misma desde la perspectiva del observador del principio espiritual. Hemos observado cuán diferentes son las cualidades de vida de una persona, dependiendo de si vive como un observador del principio animal o como un observador del principio espiritual. Una persona, como observador del principio animal, fija en el mundo circundante los objetivos significativos para ella, reforzando su importancia para sí misma, por la fuerza de su atención. La asignación de importancia a un objeto depende de la cosmovisión de una persona, su experiencia en el conocimiento del mundo y de sí misma. Tan pronto como una persona comienza a apoyarse en circunstancias externas, genera un movimiento que le causa ansiedad, la manifestación de múltiples ilusiones, y es aún más fascinante para su atención. El humano, como observador desde el principio espiritual, mira el mundo con imparcialidad. Su apoyo en la vida y su objetivo significativo es el alma. Es imposible conocer la verdad de lo externo sin conocer la verdad de lo interno, porque entonces no hay observador ante el cual todos los secretos de este mundo sean revelados. Esta meditación es verdaderamente única. Cuando la leí por primera vez, justo al empezar a practicarla, me pareció muy complicada, ya que la técnica consta de muchas etapas. La mente trató de recordar cada una de ellas, pero en la práctica todo resultó ser mucho más fácil que en el proceso de entender lo que sucede en el mundo invisible, por la mente. Gracias al trabajo diario, me di cuenta de que si lo realizas con sentimientos profundos, en un estado alterado de conciencia-mente, todo se vuelve simple, comprensible e interesante. Empecé a sentir realmente mi alma cuando adquirí la experiencia meditativa personal de conectar con ella. Sentí que la mente ya no necesitaba evidencia de lo externo, de lo que se siente claramente dentro de mí, y proporciona una comprensión ampliada del mundo y de mí. El conocimiento es muy simple y se percibe fácilmente mediante las sensaciones de la experiencia interna. Pero cuando intentas explicarlo con palabras, exponerlo en una forma de pensamiento material, adquiere muchas condiciones y se distorsiona con las palabras. Los sentimientos son muy difíciles de expresar con palabras, pero son muy fáciles de comprender con la ayuda de sentimientos profundos, a través de la percepción interna. Del libro Alatra. Cuando realmente entras en un estado alterado de conciencia-mente, es como si el tiempo y el espacio dejaran de existir para ti. Y en general, toda esta cruda realidad del mundo tridimensional.
Apenas estás comenzando este proceso, vas hacia el alma, y es como si ya te estuvieran recogiendo desde ese lado espiritual. La entidad delantera comienza a trabajar activamente. Lo que ocurre ya en esta etapa de trabajo, en esta meditación, por supuesto, es incomparable con lo que ocurrió durante los primeros intentos de dominarla. Además, no hay monotonía en este trabajo espiritual. Cada vez que se realiza la práctica espiritual, se obtiene un nuevo entendimiento, una gama aún más intensa de sensaciones, y una comprensión clara de los procesos que ocurren en el nivel invisible de los cambios. Ya estás viviendo este estado, y al salir de la meditación, es como si dejaras algo querido y cercano, esperando de nuevo el momento de experimentarlo nuevamente. De ahí surge una aspiración y un deseo activo de desarrollarlo aún más, ya que deseas permanecer allí más tiempo. Después de todo, en este asombroso estado, comienzas a sentir algo muy familiar, cercano, un consuelo extraordinario, y comprendes con claridad procesos profundos que son imposibles de comprender con el cerebro en el estado habitual de conciencia-mente. Lo principal es que al salir de esta meditación, sientes una diferencia significativa entre ese mundo sutil y el mundo material de la dimensión tridimensional. Muchos procesos de nuestra realidad comienzan a percibirse como el trabajo de las energías materiales densas. Sorprendentemente, en el estado de meditación, adquieres un sentido claro y definido de tu existencia, y mucho de lo que te preocupaba en la vida mundana te parece vacío y ridículo. Allí, comprendes plenamente cuáles son los verdaderos valores de la vida, los valores para el alma. Y esta experiencia fenomenal parece dejar una especie de huella espiritual en tu vida, en la dimensión tridimensional. Y esto, a su vez, te permite mantener tus pautas espirituales y vitales. Te impulsa a trabajar más en ti mismo, a controlar tus pensamientos y estados de ánimo, y a no permitir las provocaciones del principio animal. La experiencia espiritual ayuda a comprender qué es la verdadera felicidad, que genera una sensación de paz mental y bienestar, y por qué no vale la pena perseguir la ilusión fantasmal de este mundo. Lo más importante es que obtienes el entendimiento de quién eres realmente y cuál es el significado de tu existencia aquí, en este mundo. Es importante recordar que la meditación produce un resultado positivo en el trabajo sobre uno mismo. Si nos esforzamos por controlar los pensamientos minuciosamente a diario, vencemos las dudas en nosotros mismos, abandonamos el orgullo y la megalomanía, ganamos control sobre nosotros mismos y no se la otorgamos a nuestro principio animal. Al esforzarnos por ser humanos a diario, al involucrarnos en el desarrollo personal y las prácticas espirituales, comenzamos a comprender el conocimiento silencioso y a adquirir una fe verdadera. Sobre este tema, en el libro Alatra se menciona la sabiduría oriental antigua. Si una persona ha derrotado a muchos en batallas, muchas veces a lo largo de su vida, y otra se ha vencido solo a sí misma, entonces la segunda ha logrado una victoria mayor que la primera. Después de todo, es mucho más importante para una persona vencerse a sí misma que a todos los demás.
Experiencia práctica, con la meditación, pirámide. Hoy hablaremos de una meditación muy importante, como diría yo, esta es una de las meditaciones más importantes, esta es la pirámide. Bueno, ¿cómo se puede alcanzar este mundo? ¿Cómo se puede alcanzar el mundo de Dios? Y aquí, realmente llegó algo de conocimiento, de que Él no solo está cerca, Él está en ti. Siempre buscamos a Dios afuera, en diferentes religiones, y nos parece que algo se abrirá ante nosotros. No se nos abrirá, hasta que nosotros no nos abramos hacia Él, por dentro. Y surge esta comprensión, de que todo está en ti, y basta con dar un paso, un paso. De hecho, estamos a un paso del alma. Si reúne su voluntad, algún día, de golpe, hasta que toma la decisión final de dar un paso allí, ella siempre está abierta. Y esa fuerza es increíble. Cuando una persona realmente siente esta fuerza, cuando estás en ella, la enorme fuerza creadora es lo principal. Probablemente, este impulso inicial de algún tipo, se sintió muy claramente. Esta fue una sensación indescriptible. Cuando descubrí la pirámide, y me dispuse a practicarla, tenía un espíritu de lucha inmenso, deseaba con todas mis fuerzas sentir, y en mi opinión, funcionó a la primera. De alguna manera, empieza a salir el observador, y todo, se cae como el agua, todo lo material, y hay una sensación, como si yo soy parte del cosmos, solo que no material, sino el cosmos, como un espacio inmenso, infinito, bondadoso, y creador. Una inmersión interesante, cuando no hay interés en lo material, sino en lo interno, y solo en los sentimientos, están ahí. Simplemente les presto atención, gracias a que la pirámide calma todas estas preocupaciones, y comienza la inmersión. Las sensaciones son como si allí empieza el movimiento interno del amor y los sentimientos, y no la circulación de los pensamientos, el intelecto y el conocimiento del mundo tridimensional. Y ahora, me enfrento a la inusual conexión con algo bueno, infinito, donde no hay finitud, como la muerte, algo a lo que siempre he tenido miedo. En mi experiencia de la pirámide, la muerte como tal no existe, porque la vida real, los sentimientos reales, no terminan. Por mucho que haya perdido en algún lugar durante el día, tal vez en algún lugar no haya perdido algo, sigue existiendo esta onda con la entidad delantera, que de todos modos recojo. Si tomo una decisión allí, la confirmo a cada segundo durante la meditación, tomo una decisión más adelante, o antes de meditar durante el día. Lo más valioso que me llevo de estas meditaciones ahora, son los sentimientos, las emociones conmovedoras, la confianza en ese mundo. Allí está todo el mundo tejido de amor. La práctica pirámide es precisamente el sentimiento. Y es una oportunidad para aprender a sentir. Es una herramienta con la que tú aprendes a sentir. Y llegó la comprensión de la frase, que se escucha a menudo en los programas: nadie hará el trabajo espiritual por ti. Y cuando llega la comprensión de esta frase, es tan genial que es una inspiración para tomar y hacer, como tú puedas. Te ha sido dado todo, tienes esta fuerza, tienes un alma, te da sentimientos. Tómalo y hazlo. Solo tú das estos pasos hacia la meta, 100 pasos, 2 pasos, o recorrer todo el camino. Esto es genial, y en esta comunicación, se intensifica el sentimiento de unidad interior. Es muy genial. Cuando compartes tu experiencia, puedo decir, tras la reunión de hoy, que existe la sensación de que la experiencia de cada persona complementa tu visión. Es decir, escuchan las asociaciones de la otra persona, pero ésta responde con imágenes internas. Lo que sucede en la meditación del otro lado es muy difícil de explicar con palabras. Pero cuando comprendes que la otra persona tuvo lo mismo, simplemente lo explica con sus propias palabras, esta experiencia resuena contigo. Y resulta que tu experiencia se complementa con esto y se expande. La meditación, pirámide, merece la pena hacerla con los sentimientos. A veces, por ejemplo, no entiendo qué hago con mi mente. Y mi primer identificador es así, estos son momentos, así que estuve en el estado de observador el tiempo suficiente. Esto fue el principio. Es decir, observé el tiempo suficiente. Pregunta de quién.
¿Quién observaba? Esta información, por cierto, está en sintonía con lo que dijo Anya, sobre el hecho de que realmente te sientas y comienzas a meditar con tus pensamientos, como si estuvieras realizando una meditación con tus pensamientos. Pero entonces, comprendes que esto no es del todo correcto. Es como sentarse junto a la ventana y pensar en algo. Es decir, ni siquiera es meditación. Pero cuando vuelves a conectar con los sentimientos, es una experiencia completamente diferente. Y este momento, en la comunicación con los chicos, surge muy a menudo. La meditación se divide convencionalmente en 4 etapas. Y la gente suele decir esta frase: después de pasar por cierta etapa, empiezo a pensar si ya la he completado lo suficiente. Es decir, de nuevo con la mente. Y entonces, por experiencia propia, comprendo que la meditación es como un programa de ordenador, que se inicia una vez, con un clic, y listo, y funciona de forma autónoma como debe. Y la mente interfiere, le añade un virus, y el programa no funciona, y los virus se alimentan. ¿Quién necesita esto? Y en términos de tiempo, puede ser más largo o más corto. Hay que guiarse por la sensación, no por el tiempo. Y también quiero compartir mi experiencia. La primera vez que te sientas, realmente imaginas una pirámide con tu mente, pero te das cuenta de que no tienes que imaginar, solo pasa a los sentimientos, solo trata de disolverte en lo que es. Luego, cuando realmente llegó el momento en que me disolví bien, me senté durante mucho tiempo, cuando aún no sentía. Aquí tienes de hecho, no solo las paredes de la pirámide, sino que ellas, verdaderamente, están vivas por ahí, es lo que te asegura que todo fluye allí. Ahora se siente como si me sentara en una pirámide, relajándome, disolviéndome, es decir, resulta en general de inmediato, todo el mundo desaparece por completo. Y sobre el objetivo en la vida, todos corren a algún lugar, pero resulta que necesitas correr hacia adentro, apresurarte allí. La segunda vez, en la cima de la pirámide, también había un segundo paso. Al principio solo lo buscaba, perdiéndolo, arriba, abajo, donde estaba. Y luego otra vez, hasta que me relajé, hasta que lo sentí, realmente estaba ahí. Este es el lugar más repleto de pensamientos. Al principio solo observaba cómo aparecían, y luego cada vez había menos, hasta que desaparecían. Es decir, mediante la observación, generalmente me distanciaba de la esencia de los pensamientos, de su significado, pero simplemente, a medida que el pensamiento llegaba, mediante la observación, disminuía de forma muy interesante. Luego, la salida desde la altura de pájaro en vuelo. La conciencia-mente se expande muchísimo. La expansión de la conciencia-mente es tal como una gota se desvanece en cierto océano infinito. De nuevo, decir dónde estoy, quién soy, como si estuviera en donde quiera y en todas partes. Siempre me he preguntado, ¿cómo llego desde allí al interior del alma? Todavía no puedo explicarme cómo sucede esto. Entiendes que te conectas con los sentimientos y allí, simplemente, olvidas la sensación de espacio como tal. ¿Qué clase de espacio es este? En absoluto, solo los sentimientos realmente te llevan. Me di cuenta de que la meditación pirámide es probablemente una meditación muy seria para mí, una de mis favoritas, ya que me permitió conectar con el alma. Fue una especie de descubrimiento, un descubrimiento interno, una nueva etapa en la meditación, si se me permite decirlo. Es decir, me proporcionó muchos entendimientos para meditaciones posteriores. Es decir, ella abrió una cierta parte, precisamente, de la atención plena. No sé, como si adquirieras conocimiento, ese conocimiento interno. Es decir, estás ahí, aquí viene la técnica, luego viene la autoafinación, la técnica, luego la inmersión. Y cuando ya te has sumergido, y estás en la última etapa, si se me permite decirlo, de esta meditación, cuando hay contacto directo con el alma, con sentimientos profundos, empiezas a disolverte en ella y sientes realmente continuidad, infinitud, algo inmenso, algo en los sentimientos, bueno, no sé, amor infinito, lleno de alegría y otros sentimientos que lo acompañan.
Es decir, no solo una especie de... Es incluso imposible describirlo realmente, porque es una especie de... Bueno, simplemente, no sé, entraste allí y te disolviste. Es decir, dejaste de existir como una especie de personalidad separada y aislada, y comenzaste a existir como... Una partícula del océano del amor. Una partícula del océano del amor, es cierto. No sé, es solo que esta técnica me proporcionó una nueva experiencia, una nueva experimentación de experiencias internas. Y después, todas las meditaciones se aclararon, incluidas las meditaciones iniciales. Simplemente, noté que cuando, luego de hacer la pirámide, hice el jarrón, fue algo inimaginable, porque cuando sentiste la fuente desde ese lado, si se me permite decirlo, es decir, descendiste a su origen, es decir, de donde fluye esta fuente, realmente comienzas a sentirlo mucho más realista. De hecho, todas las meditaciones comenzaron a ir de una manera completamente diferente a través de esta profundidad. Parece que en todas las meditaciones, el alma realmente despierta. En cada meditación sientes el alma. Realmente, como si la reconocieras, profundizas en ella. Y respecto a la pirámide, lo que quiero decir es que los chicos también me preguntan, y yo también, cómo salí de una situación, cuando, por ejemplo, la pirámide no me sale, yo también me autoflagelaba, no funcionó. Y entonces, me di cuenta de que son las mismas pruebas que hay que pasar. Es decir, sea cual sea el resultado en la pirámide, no debería haber orgullos, como, genial, lo logré, qué gran tipo soy. O si, por ejemplo, las sensaciones no fueron especialmente fuertes, tampoco hay que castigarse diciendo, no funcionó, pero ayer sí. Todo esto también es obra del animal. El animal siempre está interesado en los resultados externos. Por supuesto, evalúa. La evaluación del trabajo siempre la realiza el animal. ¿Por qué es eso? El efecto más interesante fue cuando tú ves una bola de pensamientos desde afuera. Podrías decir que apareció una imagen, como la de un hormiguero que se movía, y antes, solías seguir a estas hormigas, eras un habitante de este hormiguero. Y ahora, miras todo esto desde afuera. Todas estas son imágenes abstractas que el cerebro dibuja, eso es comprensible. Pero al mismo tiempo, sientes, hay una sensación de que no eres estos pensamientos, esto no es tuyo. Tú eres el que observa. Precisamente esta experiencia, tú eres el que conoce, entiendes, quién eres. Y entonces, ¿a quién representas en ese punto del observador? Eso es lo que eres en este momento. Es decir, es una personalidad que aún no está conectada con el alma. Y se activan los sentimientos. Cuando ellos se activan, se produce una resonancia con el alma. También, con respecto al hecho de que no solo aspiras por el mundo espiritual, para ti, ya es, precisamente, necesidad. Esto no es un sueño, esto es un trabajo diario, y es como la cognición, la investigación. Es decir, si recordamos toda la experiencia, cómo comenzó, cómo fueron las meditaciones después de ella, cuál fue el propósito de esta meditación, sí, y lo que me dio específicamente, inmediatamente aquí, en principio. Estas palabras sonaron. Que realmente el mundo invisible existe, que el alma es completamente real, aquí, ya nadie te convencerá de que ella no existe. Aquí están estas palabras de Alatra. Cada persona, toda la gente en su esencia, son parientes, porque las almas son iguales en su naturaleza. Y esto, ahora se entiende a un nivel diferente, porque al tocar tu propia alma, estos sentimientos profundos, este conocimiento adquiere verdadera firmeza. Es decir, esto es, el mundo invisible, él existe. Y puedes vivir con sentimientos profundos. Y lo sentí por experiencia propia. Y estoy muy agradecida de que esta oportunidad se haya presentado en mi vida. El resultado de realizar la meditación pirámide es la comprensión de que tienes un alma. Y su verdadera sensación te da el entendimiento o la percepción
de que cada persona a tu lado también es portadora de esta enorme fuerza del alma. Empiezas simplemente a observar a cada persona. ¿Entiendes lo que es el amor cristiano, que está escrito en la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú simplemente ves a una persona de buena manera. Cuando la ves a Dios en ella, bueno, potencialmente. Ves el alma. Sí, sí. Las preguntas que surgen, yo las tengo. Los chicos las tienen, son las mismas preguntas. Todos intentan seguir estrictamente la técnica. No puedo subir a la estructura, no la siento, y empieza el pánico. A menudo, esto me corta. No subí a la estructura, es todo, significa que la meditación no salió bien. Y esto es un engaño en realidad. Es un engaño de la conciencia-mente. Lo que me gustaría sugerir en esta situación es que si hay algún tipo de bloqueo interno, como un bloqueo, entonces simplemente no debes prestarle atención. Es decir, incluso hasta el punto de realizar la técnica tal como es. Es decir, aquí llegué, profundicé, y lo más interesante, de nuevo, noté por mi cuenta, sucede esto, sí, en la sobrelevación no pude salir, digamos, pero lo más interesante, empiezas a sumergirte en el alma, todo funciona. Quiero decir, espera, ¿cómo es eso? Es decir, ¿cómo puede ser esto? Sí, si mi cerebro o mi animal intentan imponerme que la práctica no va, entonces, espera, y ahora estoy empezando a sentir. ¿A dónde me estoy sumergiendo? Simplemente, no te obsesiones con algunas etapas, sino que confía en tus sentimientos. Si ya sientes que estás obsesionado con algún momento, simplemente necesitas relajarte más. Lo más probable es que en ese momento, tu cuerpo esté tenso y algo interfiere. No te deshiciste de algunos pensamientos, estás atascado. Hay una especie de bucle, pero, repito, ¿de quién? Si recordamos la meditación, Chet Verik, entendemos perfectamente de quién. Con toda la diversidad de experiencias, puede que funcione, puede que no, sin duda, cada paso tiene una meta, un propósito. Te sientas en la pirámide, sientes o no sientes, pero al menos te relajas y te disuelves en ella. Al principio, entras, te elevas, detienes tus pensamientos o simplemente los observas. 2. Cuando alcanzas el nivel de vuelo de un pájaro, simplemente debe haber una expansión de conciencia-mente. Si la hay, o en general, solo necesitas separarte de tu pirámide, de tu cuerpo, de todo lo terrenal. Al menos esto ayudará. Es cuando en el alma, solo hay sentimientos. Puede haber algo, una visión, puede haber dibujos animados, y una película. Puede que no los haya. El sentimiento es importante. En general, en toda meditación, el sentimiento es importante. Sección, saber mucho, es simple. Desde la antigüedad, las personas han conocido el conocimiento básico, necesario para entenderse a sí mismas y al mundo, y el objetivo principal del humano en la vida, la liberación del alma, o más bien, la fusión de su personalidad con el alma. En particular, desde el Paleolítico, se sabe que el humano es mucho más que un simple cuerpo, que su cuerpo energético se ubica en 6 dimensiones y tiene la forma de una pirámide truncada de 4 lados con el vértice separado, y que la tarea de la personalidad durante la vida es unirse con su alma, es decir, alcanzar la liberación espiritual. Aquí hay ejemplos ilustrados en el libro Alatra. Esta es una imagen del símbolo solar sagrado, característico de la transmisión del conocimiento en la antigüedad, la época del Paleolítico. El patrón está formado por un cierto número de semillas, que simboliza la estructura general. Una medida de 7 dimensiones, encerrada en un círculo, donde detrás del círculo hay 72 semillas, que denotan el número total de dimensiones del universo. En el círculo hay 7 formas piramidales con manojos de 7 semillas, coronadas por una estructura de 5 semillas. El central,
y 4 granos colocados en forma de cruz a su alrededor. En el centro del dibujo, se encuentra una flor de 7 pétalos, una estrella de 7 rayos, cuyo centro está bordeado por 33 semillas, y cada lado del pétalo consta de 6 semillas. Otro ejemplo asociado con la civilización tripiliana, donde la figura femenina tripiliana presenta un ornamento geométrico de una pirámide, la designación de los principales chakras humanos y el símbolo de Alatra. El artefacto fue encontrado cerca del asentamiento de Drauseni, Moldavia. En los artefactos de las culturas de la antigua Europa, se puede rastrear una rica ornamentación, compuesta por símbolos básicos. Estos son círculos, espirales, triángulos, cruces, rombos y también pirámides. Además, a veces la pirámide se marcaba con 6 franjas o escalones, como símbolo de la medida de 6 dimensiones en la que se ubica, e incluía información sobre las 4 entidades humanas principales. La imagen convencional de la pirámide también se encuentra en los artefactos de la cultura Adgilar, del 7000 al 5000 a.C., en Asia Occidental, que se designan con medidas tridimensionales u otras dimensiones. En la cultura Çatalhöyük del 7000 a.C., en Asia Occidental, también vemos la imagen no solo de una pirámide, sino también 4 partes partidas con designaciones convencionales, 4 entidades. Imágenes de una pirámide con 6 franjas, que indican 6 dimensiones, también se encuentran en los artefactos de la civilización sumeria, del 3000 a.C., en el sudoccidental de Asia. La meditación, pirámide, era una técnica de autosuperación muy conocida en la sociedad humana, una de las técnicas básicas de horas de trabajo de sentir profundos sentimientos, relacionando la personalidad con el alma. Sin embargo, gradualmente, a medida que avanzaba el pensamiento materialista en la sociedad, esta técnica meditativa, así como muchos otros conocimientos espirituales, comenzó a olvidarse, a perderse, e incluso, precisamente, a eliminarse, incluso su mención. Mientras el verdadero conocimiento espiritual se encontraba en la sociedad, se transmitía a las generaciones posteriores, en forma de símbolos, como lo más importante y evidente, comprendido en la concepción del mundo humano. Si nos fijamos en los símbolos del mundo antiguo, es fácil encontrar en su base el mismo conocimiento espiritual. Un claro ejemplo son los hallazgos arqueológicos en Serbia, en los restos de un antiguo asentamiento a orillas del Danubio, Lepenski Vir, que datan del 6000 o 7000 a.C., aproximadamente 2 o 3000 años antes de la construcción de las pirámides egipcias. Este asentamiento sorprende por la precisión geométrica de la disposición de sus viviendas, así como por su arquitectura. Los investigadores señalan que la disposición de las casas, así como su forma, se basaban en 2 figuras geométricas, un triángulo y un círculo. Las formas y medidas geométricas se observaron con gran claridad. En particular, según la reconstrucción, sus viviendas se veían aproximadamente así. En el centro de la vivienda había un hogar con fuego, revestido de piedras. Alrededor del hogar había esculturas redondas de piedra, que representaban figuras humanas. Estas personas veneraban especialmente a la deidad femenina dominante, llamada la progenitora. Y el punto clave es el siguiente hecho. En el asentamiento de Lepenski Vir se encontraron restos humanos, en esta postura. Y esta es la postura de una persona meditando. La designación simbólica de la meditación, pirámide, era un cuadrado con una cruz oblicua y un círculo vacío en el centro. En relación con esta información, resulta curioso recordar la forma de antiguas estructuras sagradas como los dólmenes, que eran grandes losas de piedra plegadas en forma de cuadrado o rectángulo, cubiertas con una losa plana. En algunos dólmenes, la losa frontal tenía un agujero redondo, aproximadamente en el centro. La forma de muchas de estas estructuras se asemeja a una pirámide truncada. En general, la aparición de los dólmenes se remonta a las edades del bronce y del hierro,
entre el 4000 y el 2000 a.C. Estas estructuras megalíticas se encuentran en diversas partes del planeta, en India, África, especialmente en gran número en Eurasia, el Cáucaso y Corea. Hay decenas de miles de ellos allí. También se pueden encontrar bastantes dólmenes en Crimea. Es cierto que muchos de ellos, lamentablemente, se encuentran en un estado en ruinas. Es interesante que a pesar de su lejanía geográfica, la forma de los dólmenes sea prácticamente la misma en todas partes. A menudo, se encuentran restos de enterramientos antiguos en ellos. Sin embargo, es curioso que los enterramientos se realizaron generalmente después de la construcción del propio dolmen. Es decir, inicialmente, estas estructuras no estaban destinadas a enterramientos. La construcción de una estructura tan masiva fue una tarea bastante laboriosa, especialmente considerando las condiciones naturales del Cáucaso. Cabe destacar que no existen rastros de grandes asentamientos, con grandes casas de piedra, cerca de los dólmenes del Cáucaso. En este sentido, es sorprendente que quienes vivieron en esa época dedicaran tanto trabajo y tiempo a la construcción de estructuras de piedra tan masivas, pero no construyeron grandes casas de piedra para sí mismos. Es natural que una persona dedique su tiempo y energía a lo que realmente le importa. Estos hechos nos indican que la gente de aquella época realmente necesitaba esta estructura sagrada de piedra y que tenía un gran significado espiritual para ellos. Lo espiritual se valoraba más que la vida material. También es interesante observar otros monumentos antiguos, con forma de pirámide o pirámide truncada, ampliamente distribuidos por todo el mundo. Estos son montículos. Los más antiguos datan del 4000 a.C. y los más recientes, aproximadamente del siglo XV después de Cristo. Los montículos funerarios son el tipo de estructura funeraria más extendido en los continentes. Cabe mencionar los montículos esteparios de Rusia y Ucrania. Por ejemplo, los montículos funerarios de la cultura arqueológica Vallevo, extendidos en el 2000 a.C., en territorios desde la región de Kaluga hasta los Urales, Rusia. A propósito, se caracterizaban por el culto al fuego y al sol. La cerámica está ricamente decorada con motivos geométricos, y en sus capas se encontraron numerosas joyas femeninas en forma de espirales, colgantes, placas, etc. Los montículos funerarios de Altai, como el hallazgo arqueológico, el hombre de oro de Altai, en Rusia, o el mismo hallazgo en Kazajistán, el hombre de oro de Isik, mencionado en el libro Alatra, son ejemplos de los montículos funerarios más grandes. Los escitas, que vivieron en las zonas esteparias de Europa y Asia, desde el siglo VII a.C. hasta el siglo III después de Cristo, erigieron los montículos piramidales más grandes. Este pueblo también poseía un rico simbolismo sagrado, asociado con diosas femeninas, y el así llamado estilo artístico animal por los científicos. Y en China, existen numerosos montículos funerarios, los más antiguos datan del siglo V a.C. Estos montículos tienen forma de pirámide truncada. También son interesantes los sitios arqueológicos de otros continentes, por ejemplo, la cultura de Mississippi en América del Norte Cahokia, de los siglos VII al XIII después de Cristo, compuesta por 109 túmulos piramidales, la mayoría con cima truncada. En general, cabe destacar que la cultura de Mississippi también tiene un simbolismo icónico bastante rico. Las construcciones en forma de pirámide truncada también eran típicas de Egipto, y eran bastante comunes durante el periodo de los reinos temprano y antiguo, incluso antes de la aparición de las pirámides. Nos referimos a la antigua tumba egipcia Mastaba, del árabe Taban, banco de piedra, llamada en egipcio Perdjet, que significaba casa para la eternidad o casa eterna. Esta estructura data del 3000 al 2000 a.C. Generalmente, contaba con una cámara funeraria subterránea y varias habitaciones en su interior, cuyas paredes estaban cubiertas de relieves y pinturas. Desde la antigüedad, la gente ha asociado el concepto de pirámide con lo eterno
y con lo sagrado. Se asociaban con el cielo, con la morada de Dios, con la estructura invisible del mundo. Encontramos confirmación de esto en los mitos y creencias de diferentes pueblos. Así, por ejemplo, en las ideas mitológicas del jainismo, una enseñanza filosófica y religiosa surgida en la India, en el siglo VI a.C., es que el mundo consiste en 3 conos truncados, o pirámides, de las cuales la central y la superior están plegadas por sus bases, y la cúspide de la central descansa sobre la inferior. La tradición musulmana afirma que el paraíso tiene muchos peldaños. En la mitología musulmana, el paraíso, Jannah. En la literatura poscoránica, se describe como una pirámide de varios pisos, coronada por el loto supremo mencionado en el Corán. En la antigua mitología árabe, también existe un espacio sagrado especial, donde residen los dioses, y donde se ubica Bet-El, la casa de Dios, considerada tanto la morada como la encarnación de la deidad. Por lo general, Bet-El era una piedra toscamente trabajada, de forma piramidal o cónica. Luego, alrededor del Bet-El, se erigió un edificio de forma cúbica. La Kaaba, traducido del árabe, cubo. En muchos otros sistemas mitológicos, también se pueden encontrar referencias a la pirámide, en un contexto sagrado, asociándola con el cielo, el universo y el verdadero propósito espiritual del humano en su vida. En el libro Al-Atra dice: basta con prestar atención a los hechos arqueológicos, los antiguos edificios piramidales. Y el humano se encontrará con la información de que casi todos ellos tenían un significado religioso, ritual, religioso ideológico muy importante. Simbolizaban fuerzas sobrenaturales y encarnaban la manifestación de ciertas propiedades del mundo, por eso fueron deificados por la gente. Hoy en día, mucha gente conoce edificios monumentales de larga data, como las pirámides de los antiguos egipcios en África, pirámides truncadas de los pueblos antiguos en América Central y del Sur. Se sabe que los sumerios, en Mesopotamia, Asia Occidental, construyeron una estructura escalonada, de 3 a 7 niveles, en forma de pirámides truncadas, zigurats, en la parte superior de los cuales se instalaron templos sagrados. Este complejo simbolizaba en ellos la conexión entre el cielo y la tierra, el centro sagrado místico. Por cierto, todavía se conserva el enorme Zigurat de Ura, un edificio religioso, construido en forma de una especie de torre de pirámide truncada y escalonada, con un templo en la parte superior. En la cima, ha sobrevivido hasta nuestros días. El simbolismo de la pirámide también se asoció con el destino de las personas, después de la muerte. Por ejemplo, los mismos antiguos sumerios, egipcios y babilonios, o tomar las tradiciones de enterramientos en Siria, Palestina, China, Corea, el norte del Cáucaso, Siberia, etc. Estos entierros suelen tener un techo piramidal escalonado, idealmente de hasta 6 escalones, que claramente indicaban el número de dimensiones en las que se encuentra la estructura humana. En la parte superior, por lo general, había una piedra en forma de hemisferio, o forma alargada. Actuó como un símbolo de otro mundo, la séptima dimensión. Significaba la espiritualidad de la omnisciencia de la persona fallecida, o un símbolo del alma del difunto. Y las tumbas en sí, se encuentran incluso cuadradas, en el diseño. Las pirámides egipcias, su papel en la historia mundial, su propósito y su destino, siguen siendo objeto de intensos debates entre los científicos. El cuarto volumen del libro, Sensei, de Anastasia Novich, ofrece información muy interesante sobre este tema. Al comparar la información de este libro con la del libro Al-Atra, prestamos atención a las curiosas palabras de Sensei, que, a la luz del conocimiento actual, se perciben con un entendimiento mucho más profundo. ¿Ves la larga cadena de transformaciones y especulaciones humanas? Al principio, todo era simple. Saj fue originalmente explicado por los antiguos egipcios como energía vivificante. Con la ayuda del estado de Saj Ba Su, como lo llamaban los antiguos egipcios, o en nuestro idioma, con la ayuda de cierta práctica espiritual,
se alcanzaba un estado especial de iluminación superior. Las estructuras piramidales desempeñaron un papel fundamental en esto, ya que eran una de las condiciones para realizar esta práctica y alcanzar el estado de iluminación. Al principio, se trataba de formas piramidales, estructuras de piedra o colinas. Por cierto, esto también sirvió posteriormente como una de las razones de la veneración de los antiguos egipcios a la piedra sagrada Benben, una piedra con forma de pirámide. Y, por cierto, esta práctica espiritual no se limitaba al antiguo Egipto. Muchas pirámides artificiales descubiertas por la humanidad y las que aún no se han desvelado distan mucho de ser estructuras caóticas. Aunque se construyeron en épocas diferentes, su ubicación se encontraba en coordenadas estrictamente definidas, con una orientación estricta durante su construcción hacia ciertas estrellas. A escala global, esto es una especie de mapa. Los iniciadores de la creación de tales pirámides fueron personas que poseían este conocimiento. Entre ellos estaba Imhotep. Esta información sobre un proyecto arquitectónico global a escala global, que fue desarrollado mucho antes de la época de Imhotep, la recibió del tesorero del secreto, al final de muchos años de estudio con él, junto con otros conocimientos. En general, queremos compartir con ustedes nuestro descubrimiento de que después del libro Alatra, al releer los otros libros de Anastasia Novy, se continúa descubriendo en ellos una enorme cantidad de cosas interesantes para sí mismos, desde el punto de vista de la nueva información. O aquí, hay otro ejemplo de la transmisión del conocimiento, en forma de pirámide. En Oriente, durante miles de años, una de las estructuras sagradas simbólicas más antiguas ha sido la estupa. En sánscrito, estupa significa corona, montículo de tierra, pila de piedras. Las estupas se erigían sobre la tumba de un líder o rey, imitando entierros más antiguos, y posteriormente, se utilizaron simplemente como una estructura simbólica de las religiones, un depósito de tesoros espirituales. Aquí, es oportuno hacer una pequeña aclaración. En diferentes países, estas estructuras reciben nombres diferentes. Por ejemplo, Stupa en India, Dagoba en Sri Lanka, Suburgan en Mongolia, Baota, Pagoda en China, etc. Actualmente, la estupa es más conocida como una estructura monumental en la arquitectura budista, como símbolo de la iluminación. Si observas todas estas estupas, puedes ver el mismo marcador del conocimiento, en forma de símbolos, de cubo, cuadrado, pirámide, y la cima, generalmente en forma de media luna, con puntas hacia arriba y un círculo encima, es decir, el símbolo de Alatra. No es sorprendente que al tener tal cima, la estupa se considere una estructura con un efecto beneficioso en el espacio circundante. Se pueden encontrar pirámides en todas partes, en continentes e islas e incluso bajo el agua. Se siguen encontrando estructuras piramidales hasta el día de hoy. Y a juzgar por esto, queda claro que aún queda mucho por descubrir. Pero algo está claro. Personas de todo el mundo no escatimaron tiempo ni esfuerzo en construir enormes y monumentales estructuras piramidales, lo que demuestra su verdadera importancia y valor para ellos y para la transmisión del conocimiento a las generaciones futuras. Esto refleja muy claramente las realidades de las personas que vivieron en el pasado, personas viviendo el mundo espiritual y esforzándose diligentemente por transmitir su conocimiento a las generaciones futuras. Después de todo, el simbolismo de las estructuras piramidales jugó un papel importante en la transmisión del conocimiento espiritual a través de la arquitectura monumental, comenzando con las prácticas espirituales para el conocimiento y la fusión con el alma de una persona individual, y terminando con el conocimiento especial y los signos de trabajo, traídos al mundo desde Shambhala para el desarrollo espiritual de toda la humanidad.